Muy buenos días tengan todos las personas que nos acompañan en esta clase. Em, y bien, vamos a continuar con nuestro tema número 2 del nivel 1, que se llama los vectores. Y en este tema, lo que nosotros vamos a seguir viendo es los fundamentos de RStudio, la parte de vectores, y este es el tercer video relacionado con los vectores, donde vamos a ver funciones para trabajar los vectores. Ya vimos qué son los vectores, repasamos rápidamente las propiedades de ellos, los tipos de array, cómo podemos crearlos con función C, con la función vector. Después de cómo podemos crearlo, vimos los subgrupos y usando el paréntesis cuadrado o las llaves cuadradas, cómo obtener datos de esos vectores, cómo trabajar con rangos y cómo combinar todo esto también con la función C para extraer datos particulares de un vector. Cómo hacer modificaciones también y cómo eliminar elementos, todo eso lo vimos en el primer video, ¿verdad? En el segundo video estamos viendo o vimos lo que fueron las operaciones básicas que se hacen usando los vectores. Yo puedo hacer cálculos de un único resultado tomando un vector y pasándole funciones. Como la suma, entonces de un vector me va a dar un resultado. También vimos el mínimo, vimos el máximo, vimos la media, vimos la mediana, la desviación estándar y también vimos la varianza. Y así como usamos funciones para obtener un único resultado, podemos generar un vector de resultados si lo que utilizamos son los operadores, ¿verdad? Entonces, si lo que utilizamos son los operadores, nos va a generar un vector de resultados del mismo tamaño del vector más extenso. Aquí yo tengo en el vector 1 un vector de 2 elementos, en el vector 2 un vector de 5 elementos, entonces el vector de resultado es de 5 elementos. Podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y obtener esos resultados. Además de ello, aquí hay que aclarar que cómo era que hacíamos para trabajar vectores de distintos resultados. Bueno, porque cuando generamos un vector sumando dos, donde uno de ellos es más extenso que el otro, lo que hacía era que el vector pequeño se reiniciaba cada vez que lo necesitaba. En este caso, el vector 1 tiene 2 elementos, el vector 2 tiene 5 elementos, entonces para hacer la suma del tercer elemento del vector que estamos generando, reiniciábamos el vector más pequeño. Entonces tomábamos el primer elemento del primer vector, el primer elemento del segundo vector y lo sumábamos para obtener el primer elemento del vector de resultados. Hacíamos lo mismo con los siguientes dos elementos y para obtener el tercer elemento, como el vector más pequeño ya no tenía un tercer elemento, reiniciaba utilizando otra vez el 1 y para obtener el cuarto elemento utilizaba otra vez el 2. Y para obtener el 5 se volvía a reiniciar y obtenía la suma de su primer elemento con el quinto elemento de el vector número 2. Entonces, eso es lo que teníamos que tomar en cuenta. Y aquí al final también vimos otras operaciones adicionales, ya utilizando vectores del mismo tamaño. En este caso son de 4 elementos. Y estaban aquí las operaciones para que pudieran volverlas a repasar. La suma, la resta, la multiplicación y más adelante la división, ¿verdad? También vimos los cocientes. Vimos los residuos con los operadores que ya habíamos visto en el primer tema, en la primera parte del tema. Y también vimos las potencias
que podíamos elevar elementos y obtener los resultados de las potencias. Si agregamos valores de NA, podríamos crear vectores lógicos, evaluando los vectores que en el caso de potencia que no tenía errores, entonces me va a decir que no existían errores en ese vector, y en el caso de potencia 1, que el último era un error, me lo reconocía. Y por último, nada más repasar cómo era que generábamos un número entero, indicándole con la letra L a la par del número, ¿verdad? Después de eso, lo que vimos fueron las comparaciones. Cómo yo puedo tomar un vector. En este caso son dos vectores de 5 elementos cada uno, y yo podría decir si era mayor, y como estamos usando los operadores de comparación, los resultados eran vectores lógicos que nos decían o que nos presentaban la misma extensión de los vectores que estábamos comparando, ¿verdad? Si era mayor, si era menor, si era mayor o igual, si era... aquí lo generábamos, aquí lo mostrábamos. Si era menor o igual, también lo podemos hacer. Si era estrictamente igual, también lo generaba. Si era distinto, con todos estos operadores que ya vimos en la primera parte. También recordar que las comas separaban parte de la función. Los dos puntos creaban rangos, entonces podríamos crear aquí otros vectores para poder hacer comparaciones. El punto y coma separaba tareas o partes de la programación para que se ejecuten todas en una sola línea de código y no estar haciéndolas. Por ejemplo, aquí yo estoy generando un vector y después le estoy diciendo que me lo muestre. Lo pude haber hecho en una sola línea si lo hubiera separado con el punto y coma. Entonces ahí es para que ustedes lo vean. Aquí separan variables o tareas, y eso era un repaso también en esa parte. Y por último hicimos evaluaciones, y en esas evaluaciones lo que estábamos diciendo es que si este elemento estaba contenido en este vector, entonces como estamos haciendo una única evaluación, nos va a brindar un único resultado. Y finalizamos haciendo un ejemplo, que aquí nosotros no hicimos la nota, la aclaración, pero si yo tomo un vector y se lo paso a otro vector haciendo la evaluación, lo que voy a obtener es un vector de resultados lógicos de la extensión del vector más largo que estoy comparando. En este caso, el vector 9 es el que tiene 45 elementos, el vector 10 tiene 8 elementos, y fueron comparados dentro de cada uno de estos, y nos va a decir que es falso porque no están contenidos dentro de estos elementos, ¿verdad? Del vector número 9. Entonces, si yo paso vectores en esta comparación de que si los contiene o si pertenecen a un vector, aquí vamos a generar vectores de resultados también, porque no estoy comparando un solo elemento, sino estoy pasando una lista de elementos. ¿Ok? Y bueno, muy rápido, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Lo que continuamos viendo son las funciones para trabajar con vectores que tiene R, y vamos a ver algunos ejemplos. Sobre los vectores se puede utilizar distintas funciones, ya que R las tiene predeterminadas y agilizan el trabajo de la creación de datos sobre todo, y eso es lo que vamos a ver en este apartado. Entonces vamos a ver cómo crear vectores con funciones, y la primera función que vamos a ver se llama, aquí hay un error, no es sep, es sec. Lo vamos a corregir. Si quieren, me regalan un momento, vamos a ver si lo podemos abrir de una vez para que eso sí no se nos quede por ahí.
y se los vamos a hacer llegar corregido de una vez para que no nos esté generando ese error. Funciones que hacen aquí es la función sec de secuencia. Ok, de la función sec. Vamos a ver si por aquí veíamos, regálame un momento nada más porque por ahí encontré operadores. Aquí está, hay una, los corregimos. Ok, ese también se lo vamos a subir actualizado para que lo tenga. Igual aquí la tenemos, es la función sec de secuencia, y lo que vamos a hacer es crear un vector usando la función secuencia, y yo le voy a decir que parta de este número, llegue hasta máximo este y se incremente en esta cantidad de unidades. Entonces aquí desde 1 hasta 10 cada 2 unidades. Como parte de 1 le va a sumar 2 para el siguiente elemento, entonces el siguiente elemento va a ser el 3, le vuelve a sumar 2, es 5, le vuelve a sumar 2, 7, le vuelve a sumar 2, 9, y ahí se detiene porque le estamos diciendo que termine en 10, pero 10, el siguiente elemento que continúa es el 11 y ya no lo puede generar. ¿Ok? Entonces esta es la primera vez, perdón, esta es la primera función que trabajamos con esto y la vamos a llevar a R para poderla procesar allá. Entonces lo que hacemos es que la copiamos y la vamos a pasar aquí a R. Insertamos un John y corremos esto para poder generar el vector que estábamos trabajando. Y ya lo tenemos listo. Ok, en esta función estamos utilizando el nombre del argumento, el signo igual y el valor que le estamos dando. El segundo argumento, el signo igual y el nombre que le estamos, y el valor que le estamos indicando. Y el tercer argumento, que es por, desde, hasta, por, y el valor que le estamos indicando. Si yo conozco la función y conozco cómo se llaman sus argumentos y el orden que tiene y la función que tienen, no hace falta que yo todo el tiempo les esté nombrando el nombre que ellos tienen, sino que lo que podemos hacer es utilizarlo sin el nombre completo del argumento. Como yo lo utilizo sin el nombre completo del argumento, entonces si yo lo utilizo sin el nombre completo del argumento, pero mantengo el orden que estos argumentos tienen, no hace falta que los ponga. Yo ya sé que esto significa desde, hasta y en qué cantidad quiero que se incremente. Y vean que en los vectores yo puedo hacerlos también descendentes y utilizando versiones negativas. Entonces yo quiero que vaya desde 10 hasta menos 8 y cada 3 unidades, ¿verdad? Entonces se deben indicar en negativas porque yo lo estoy haciendo descendente. Entonces el por tiene que ser un valor negativo. Entonces lo vamos a correr y vean que también podemos crear vectores descendentes. Lo vamos a correr aquí. Aquí hay un error, lo vamos a corregir acá, desde hasta. Y entonces estamos creando, partimos de 10, les quitamos 3 unidades para el otro vector y va a continuar hasta el último elemento. En este caso, el penúltimo elemento concuerda con
un número que me permite llegar hasta este límite, quitándole las últimas 3 unidades, entonces se va a detener exactamente donde yo le digo. Si eso no ocurre, como en el anterior ejemplo, entonces se va a detener antes de que llegue al límite que nosotros le indicamos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma de hacerlo. Hay otras funciones. Aquí vamos a ir un poco más rápido. Porque nada más yo le voy a decir que la función de repetir, que se llama rep, le voy a decir que tome un elemento y que lo repita n cantidad de veces. Entonces, esta función repetir le estoy diciendo que tome el elemento 3 y lo repita 7 veces. Entonces, esta función, primero le digo qué número y luego qué cantidad de veces. Si queremos, podemos hacer una nota aquí y aclaramos eso. ¿Qué número? ¿Qué cantidad de veces? Lo que hace esta función y es otra forma de crear vectores, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo, repetir el 7 4 veces. Hay que tener cuidado nada más que qué número, qué cantidad de veces. Hay otra función que se llama secuencia, sequence. Entonces, este sequence lo que hace es crear una secuencia desde un número hasta y yo lo puedo poner indicando, tengo dos opciones, primero indicando los rangos y segundo creando la función C. ¿Y qué es lo que va a hacer esta secuencia? Digamos, partiendo de este número, va a empezar siempre en 1 y le va a decir vaya desde 1 hasta 2, ¿verdad? Y después para llegar al otro le va a decir desde 1 hasta 3, ¿verdad? Vamos a ir a correr esta por allá para que veamos lo que hace esta secuencia. Entonces lo que hace es crear una secuencia de puntos, de números, un vector con secuencia de números. ¿Qué pasa si yo hubiera hecho que me cree una secuencia hasta 4? Entonces aquí vamos a ponerle hasta el número 4. Lo que hace es que me hace un vector más largo porque la primera secuencia termina donde yo le estoy diciendo en el límite inferior, que es el 2. Después parte con otra secuencia y sigue con el 3, porque el 3 está aquí en medio, ¿verdad? Y después agarra otra secuencia y termina con el 4, ¿verdad? Entonces lo que hace es siempre parte con el 1 y se va unidad por unidad, viendo hasta donde usted quiere continuar con el procedimiento. Si yo tomo estos vectores y lo que hago es crear dentro de ellos, usando la función C, entonces lo que hacemos es que dentro de la función C vamos a decirle esa secuencia. Si hacemos este procedimiento que tenemos aquí, es lo mismo que hicimos en este primer caso. Si lo hacemos hasta 4, ya omite el 3, porque aquí está contenido el 3, aquí no está contenido, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que no contiene el elemento 3, ello no lo genera. Entonces cuando yo uso la función secuencia, se va a ir por cada uno de estos números, iniciando en 1 y terminando donde yo le estoy diciendo, ¿verdad? Si utilizo el rango, me va a trabajar todos los números del rango. Si utilizo la función C, los números que yo le estoy indicando. ¿De acuerdo?
Entonces, esa es otra función que nos permite hacer vectores. El trabajar la parte de los vectores para poderlos crear y hacer. Para poderlos crear, perdón, y hacer los elementos. ¿De acuerdo? Y ahora lo que seguimos, perdón, es creando vectores que vamos a realizar usando la función GL o generador de niveles. Y esta función lo que va a hacer es crear vectores usando números o letras, por ejemplo, usando cantidad de niveles y haciendo sus réplicas. Y esta función se le indican también va a indicar los niveles que va a poseer ese vector, ¿verdad? Entonces aquí lo que hace es que va a crear un vector que contiene los números partiendo desde el 1 siempre hasta el número que yo le indique aquí, y cada uno de ellos lo va a replicar esta cantidad de veces. Podemos ir a hacerlo en el R para que nos quede más claro. También lo vamos a aclarar. ¿Ya? Entonces aquí lo que dice es repeat, perdón. Crea un vector de números desde 1 hasta 2, repitiendo cada elemento 3 veces, ¿verdad? Entonces aquí lo que hace es que y siempre inician en 1, termina en el 2 y le crea 3 elementos de cada uno de estos números. Y los niveles de este vector es el 1 y el 2. Entonces, ese es un ejemplo que tenemos por ahí, perdón. ¿Qué pasa si a esta función, que es la misma que acabamos de crear, le decimos o le ponemos unas etiquetas? Entonces, que va a reemplazar este consecutivo no usando los números, sino usando las etiquetas o el texto que nosotros le hicimos, y el vector se va a convertir en alfabético. Entonces vean que yo estoy usando aquí dos elementos, tengo que construir un vector de dos características o dos variables, dos características en este caso. Entonces lo que hacemos es que le vamos a decir esos dos elementos repítanlos 3 veces. Y aquí tenemos que el rojo aparece 3 veces y el azul aparece 3 veces. Y los niveles son rojo y azul, ya no es el 1 y el 2. Ok, entonces también podemos replicar esto utilizando lo que son la función de generación de niveles. Ok, aquí está otro. ¿Qué pasa si yo lo hago también con letras y quiero que cada letra la replique 2 veces? También lo podemos hacer utilizando esta opción de letras. Y estamos creando vectores. Todo esto es para crear vectores, para que ustedes sepan cómo poderlos generar. ¿De acuerdo? Ok. Aquí también vamos a crear vectores de cero, crear vectores de tamaño n de ceros. Con la función doble, entonces le estamos diciendo cómo crear estos vectores. Vamos a ver si lo corremos por acá. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero un vector de 10 ceros, nada más le cambio aquí a esta función, le genero 10 ceros. Quedaría
un vector vacío para después rellenarlo. Después vamos a ver eso con casos prácticos más adelante. Ok. Ahorita lo que vamos a ver, después de cómo crear funciones, vamos a ver algunas funciones que son muy utilizadas para trabajar estos vectores. Vamos a tomar un vector de ejemplo y vamos a ver qué funciones, algunas de esas ya las hemos visto de camino, no las hemos detallado, pero aquí las vamos a detallar un poco. Entonces creamos un vector que tiene los números desde el 10 hasta el 15. Tiene 6 elementos y si yo quiero determinar el tamaño del vector, que es cuántos elementos tiene, voy a utilizar la función length. Y le paso el vector que estamos creando. Entonces me va a decir que ese vector tiene 6 elementos, ¿verdad? Para medir el tamaño. Si lo que queremos es obtener el rango de datos, me va a extraer el mínimo y el máximo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el rango? ¿Dónde inicia el vector en 10? ¿Dónde termina el vector? En 15. Obtengo el rango. También yo puedo multiplicar con la función proc todos los valores de ese rango, perdón, todos los valores de ese vector, y ahí estoy haciendo la multiplicación, que en este caso es 3.603.600. Esa función producto, prot, ¿a qué es alternativa? Bueno, a ir elemento por elemento y multiplicarlos uno por uno. Para no hacer esto, a pie como decimos, porque después si queremos hacerlo para un vector de bastante tamaño, nos ahorraríamos todo este trabajo utilizando simplemente esa función. Entonces, esa es una alternativa usando los operadores uno por uno. Aquí podemos aclarar usando operadores, operador de multiplicación. Y esto es usando función. De acuerdo. Entonces ahí tenemos esa creación de una multiplicación de todos los vectores, perdón, de todos los elementos del vector. Ok, estamos ampliando esto para poder continuar. Vamos a seguir con otra función que es la suma acumulada. Recordemos el vector y recordamos el vector. Vamos a ponerlo por acá. Entonces teníamos el vector que estamos utilizando. Y si yo quiero la suma acumulada, vamos a utilizar el CumSum y le vamos a pasar el vector, ¿verdad? Entonces con esta suma acumulada lo que yo hago es, el primer elemento es el mismo, pero el segundo elemento va a obtener el primero y el segundo del vector original acumulados. El tercer elemento, los 3 elementos del vector original acumulados. El cuarto, la suma de los primeros 4. El quinto, la suma de los primeros 5, perdón. Y el sexto elemento, la suma de todos los componentes del vector, porque hasta ahí terminamos. Entonces yo puedo generar un vector de la suma acumulada de esa manera. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, esa es una forma de poderlo hacer, de poderlo trabajar. La frecuencia acumulada, en este ejemplo, el segundo valor suma el 10 más 11, perdón. Es que aquí no queda claro. Vamos a llevarlo para allá. Y lo vamos a poner, ¿verdad? En la frecuencia acumulada, el segundo elemento
suma el 10 y el 11. Ok. El 10 y el 11. Lo otro que vamos a ver es otra función que también genera vectores, pero es una función especial y la dejamos de última porque genera datos aleatorios. Y en estos datos aleatorios, entonces, lo que hace es, vamos a generar con la función sample, vamos a tomar un rango de 20 datos y le vamos a decir que me dé 5 números cualquiera, ¿verdad? 5 números aleatorios dentro de este rango. Se generan 5 datos entre 1 y 20. La función sample crea un vector de números enteros. Entonces lo que hacemos es que lo vamos a llevar para allá y esta función va a cambiar cada vez que lo corre. De esto vimos algo muy rápido, pero aquí nos vamos a detener un poquito para que nos quede un poco más claro cómo funciona, porque es una de las funciones más útiles, ¿verdad? Entonces vean que cada vez que yo corro la función, el vector que me genera va cambiando porque de estos números me trae 5 elementos cualquiera. Entonces esa es una forma de hacerlo. Otra forma que tenemos es que usted le puede solicitar que use variables con reemplazo, como el argumento replace igual t, igual verdadero. Si eso nos indica, la función lo considera falso. Entonces aquí lo considera falso, yo no se lo indiqué. ¿Y qué permite que usted utilice reemplazo? Que usted puede crear de un vector que va de entre 1 hasta 10, puede generar un vector de 15 elementos, porque está permitiendo que los elementos se puedan repetir. Entonces yo puedo construir elementos más extensos del rango que estoy indicándole porque les permití que se reemplazaran. Ok. Entonces, con reemplazo, podemos hacerlo aquí. Reemplazo. Podemos generar esos tipos de vectores. Igual sigue aplicando que cada vez que yo lo corra, ese vector va a cambiar. Ok. Entonces esa es una forma. Y también podemos crear los valores con decimales. Como esto genera números enteros, simplemente lo dividimos entre algún número que nos puede generar elementos con decimales. Si también quisiéramos los elementos con decimales. ¿De acuerdo? Entonces por ahí está ese ejemplo de los elementos con decimales. Y estos samples o ejemplos es la que se utiliza para crear vectores dinámicos, ya que cada vez que se corre el código los valores van a cambiar. Y esta es la función que usted ocupa trabajar para hacer la segunda tarea de este tema, y por ahí se los va a pedir así como vectores dinámicos, entonces deben utilizar esta función. ¿De acuerdo? Vamos a seguir viendo entonces algunas otras funciones que tiene R para poder trabajar los elementos. Vamos a hacer esta otra. Vamos a ver. Aquí, en estas, vamos a ordenar ascendentemente los elementos de un vector. Entonces vamos a tomar un vector que tiene los valores desordenados, ¿verdad? Aquí primero tiene los números del 10 al 15, después aquí 2, 3, 4, 6, 5, 6 y varias veces el 11. Entonces con la función sort yo le paso el vector y el argumento descendiente le digo que es falso y me los ordena de forma ascendente. Entonces vamos a correr esto, la función sort, para poder ordenar.
¿verdad? ¿Qué pasa si yo le paso la función sort sin ese argumento de descendente igual falso? Entonces vamos a pasarle aquí de nuevo la función. Vean que me lo ordena de la misma forma. ¿Por qué? Porque si yo este argumento no lo indico, lo considera falso. ¿Ok? Entonces, estas dos son alternativas. Muchas de las funciones de R tienen argumentos que se llaman opcionales. ¿Qué quiere decir? Es que yo los tengo que utilizar siempre y cuando no ocupe su versión automática, por decirlo así. Lo que dice esta función, cuando vayamos a estudiar un poco de funciones, lo vamos a tener, vamos a saber cómo hacerlo con calma. Pero aquí nada más es, si yo estudio esta función, me va a decir dentro del estudio es, si usted este argumento no lo utiliza, lo considera falso. Entonces, cuando yo lo quiero utilizar el orden ascendente, no hace falta indicarlo. ¿Cuándo es que sí ocupo trabajarlo? Entonces, cuando yo quiero que me ordene el vector de forma decreciente, ¿verdad? O descendente. Entonces, cuando el valor de este argumento tiene que ser verdadero, yo sí tengo que utilizarlo porque de forma automática viene para que sea falso. Entonces, cuando es falso, cuando es, aquí podemos poner ascendente, no se usa el argumento eh, solo cuando es, vamos a ver, vamos a poner aquí orden creciente. Solo cuando es de orden y debemos, perdón, vamos a ver, solo cuando es orden decreciente y debemos indicarle que sea verdadero. Medio de la abreviatura de T. Esa otra parte está también por acá. Entonces, si yo le digo que sea, que lo ordene de forma decreciente, tengo que usarlo estrictamente. Y otra alternativa que tengo a esto es anidar o poner esta función inicial dentro de la función rep, que la función rep lo que hace es invertir el orden que tiene este vector. Si este vector está ascendente y yo lo quiero descendente, entonces esto le da vuelta y viceversa. Entonces esa es una alternativa también para utilizarlo, para que lo conozcan, lo vayan trabajando. Esa es la forma de poderlo hacer. Y aquí vemos cómo entonces se generó, puede que yo corra cualquiera de estos, el resultado va a ser el mismo. Entonces, o utilizo el argumento y le digo que es verdadero, o no lo utilizo y anido la función dentro de esta otra que se llama inverso, o darle vuelta al orden que ya tiene.
La función rep invierte el orden del vector que le estoy pasando. Ok. Lo que también ocupamos, o también la función que podemos utilizar, que podemos trabajar, es funciones para que me digan cuál es la posición donde se encuentra el número máximo dentro del vector. ¿Ok? Entonces, vean que aquí vamos a trabajar el vector original no ordenado y le voy a decir que me diga dónde se encuentra el valor máximo de ese vector. Y aquí lo que me devuelve es una posición. Entonces aquí lo que vamos a hacer, por eso aquí estamos diciendo posición del número máximo. Entonces aquí vamos a pasar, vamos a recordar el vector, cómo está el vector y dónde se encuentra la posición máxima, ¿verdad? Entonces vean que este es el vector, el número máximo es el 15 y me dice que el 15 está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en su posición número 6, ¿verdad? Entonces, así como yo le puedo pedir la posición máxima, también le puedo pedir la posición de donde se encuentra el elemento mínimo. Entonces, aquí nos está diciendo que el máximo está en el 6 y el mínimo está en la posición número 7, que es el elemento 2. Ok, ¿qué pasa si vamos a hacer aquí un ejemplo? Vamos a crear el vector 02.1. Algunas preguntas que pueden hacer es, ¿qué pasa? Voy a unir el vector 02 con otro elemento 2 para que lo agregue aquí al final, ¿verdad? Y vamos a pedirle qué pasa. Vamos a pedirle qué pasa si un vector tiene dos veces, si un vector tiene dos veces un mínimo. Entonces vean, aquí tenemos que construirlo primero, ¿verdad? Entonces vean, ahí hay que tener cuidado, yo puedo tener dos mínimos, pero cuando le pido la posición me va a traer el primero que encuentre. Entonces aquí lo vamos a aclarar. Trae la primera posición que encuentra. Ok. Trae la primera posición que encuentra. Entonces ven que aquí trajo nada más este, a pesar de que al final también tenemos otro elemento de 2. Ok. Entonces esa es una aclaración que es bueno tenerla por ahí para que lo podamos trabajar. La posición del último. También yo puedo crear un vector de letras. Hay una función que se llama letras. Letter. Y esa función yo le puedo decir que me traiga las primeras 10 letras. Este es un vector. Si yo lo corro, si yo corro el vector solo, me trae todo el alfabeto. Si yo le digo los primeros 10 elementos, porque estoy diciéndole de este vector esta cantidad, entonces me lo está dejando aquí adentro. Ok. Al indicárselo aquí adentro, me está diciendo las primeras 10 letras. Igual yo pude haber creado un rango aleatorio usando números y le digo que me traiga 10 letras cualquiera dentro de este rango y después lo utilizo dentro de las llaves cuadradas para que me traiga 10 letras cualquiera. Entonces ven que también podemos ir combinando cosas de las que vamos haciendo.
¿De acuerdo? Podemos ir combinando de estas cosas que las que vamos haciendo. Y aquí creo un rango de números. Podemos mostrarlo aquí para que lo veamos. Aquí va a crear un rango, un vector de números desde el 1 hasta el 26 cualquiera, y después los va a utilizar de insumos para reconocer a cuáles letras pertenece. Ven que aquí tenemos el 26, aquí tenemos el Z, aquí tenemos el 3 y tenemos la letra C. Entonces vean que podemos ir haciendo también eso. Y también le podemos ir agregando un poco más. Entonces yo le voy a decir que me traiga, está bien, esas letras aleatorias, pero que primero me las ordene. Entonces yo le pongo sort, que me las ordene, meto todo entre el paréntesis cuadrado y después que me traiga ese rango de letras, perdón, ese vector de letras que están dentro de lo que yo acabo de indicarle. ¿Ok? Entonces vean que este vector que yo estoy corriendo no es idéntico al que está ya, por lo que les decía, cada vez que se corre esto genera valores nuevos. Entonces, esto que me aparece aquí desordenado, ya lo mostré yo aquí ordenado, que sean letras aleatorias, gracias a que utilicé la función sort para ordenar el vector que me generó la identificación de las letras. ¿Ok? Podemos hacer lo mismo con letras mayúsculas, lo único que hace es que le cambian el nombre de la función y las letras van a ser mayúsculas. Se hace todo lo mismo. Aquí no lo vamos a hacer, ustedes lo van a correr para que lo puedan tener, pero es exactamente lo mismo que acabamos de hacer. También podemos obtener valores únicos de un vector. ¿Cómo hacemos eso? Hay una función, aquí la vamos a ver, para reconocer esos valores únicos. Ok, entonces lo que hacemos es, vamos a copiar este vector. Vea que este vector tiene valores repetidos. Entonces aquí vamos a crear un vector de valores repetidos, ¿verdad? Que es este, que tiene 3 veces cada uno. Y la función se llama unique. Unique se escribe. Entonces yo le voy a decir que ese vector que se llama nick01 lo pase y me quite todos los valores que se repiten y me dejen solo los que son únicos. Entonces, así deja la función los valores únicos. Aquí lo construí con una variable, aquí lo corrí sin una variable, pero es exactamente lo mismo. Lo que me está diciendo es que de este vector de 6 elementos, todos los que se repiten los elimina y deja una única vez cada uno de los que son distintos. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Si hacemos lo mismo con el vector 2, que el vector 2 tenía todos este montón de elementos que se repetían, lo que va a hacer es que va a extraer solo los datos que no se repiten. Entonces aquí también podemos hacerlo para el vector 2 y extraer los datos que no se repiten. ¿De acuerdo? Y si queremos los valores únicos pero ordenados, no de esta forma, tenemos que hacer el vector dentro de los únicos y después decirle que los ordene. Ok, entonces vean cómo podemos ir combinando. Esto ya queda a criterio de cada uno de ustedes y lo que nosotros queremos fomentar, que puedan utilizar adecuadamente todas estas herramientas para poder hacer sus tareas. ¿De acuerdo? Ok, y hasta aquí terminamos esta parte de las funciones más utilizadas en la parte de los vectores. Vimos varias de esas funciones. Lo que nos queda es
una última parte de este tema, que es el procesamiento de los datos utilizando vectores, y vemos un ejemplo aplicado. Pero para esto vamos a quedar hasta aquí en este video, y en el siguiente vamos a terminar ya este tema que es bastante laborioso, pero estas son las bases de programación para poder trabajar todo lo que tenemos preparado en los 5 niveles y que queremos que ustedes aprovechen al máximo. Ok, entonces de momento, eso sería. Vamos a continuar con el siguiente nivel, perdón, con el siguiente video de este tema, de este nivel 1, para poder avanzar. Cualquier duda, consulta, recuerden nuestros canales de comunicación y estamos para servirles. Hasta la próxima, entonces, muchas gracias.